Dios les bendiga en este día maravilloso, en este día precioso, amigos, hermanos en la fe en Cristo Jesús. En esta preciosa día quiero compartir una porción de la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habiendo venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el techo le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él, o sea Jesús, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombres, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Miren, entonces los escribas y los fariseos eran personas religiosas. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba sentado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermano, ahí donde dice que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Aleluya. Mira, la palabra de Dios aquí nos enseña que Jesús tiene poder para perdonar pecados y para sanar físicamente, sana físicamente y sana espiritualmente. Ahora, ¿qué es un paralítico? Un paralítico es una persona incapacitada que no se puede valer por sí mismo, necesita la ayuda de alguien más para que él pueda obtener lo que quiere. Y lo llevaban, dice la palabra de Dios, que lo llevaban cargando porque no podía caminar. Es lógico eso, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios, que esto aconteció un día, dice, que él estaba enseñando, Jesús estaba enseñando a un grupo de personas, les estaba dando a conocer de la palabra de Dios, les estaba dando a ellos palabra de sabiduría, palabra de oportunidad de venir a la salvación. Y dice la palabra de Dios que había mucha gente, era muy concurrido ese lugar. Era en una casa, dentro de una casa donde estaba lleno, y por la multitud aquellas personas no podían llegar a Jesús. Pero dice el versículo 18, dice que sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de ellos. Miro la insistencia de aquellos hombres que, a pesar de que había obstáculos para llegar ante la presencia de Jesús,
y en nuestra vida siempre va a haber obstáculos, va a haber dificultades para poder llegar delante de la presencia de Dios, delante de la presencia del Hijo de Dios, de Jesús. Va a haber gente que se oponga a que tú vengas a escuchar de la palabra de Dios, a que tú vayas a la iglesia a escuchar las buenas nuevas de salvación, a escuchar el Evangelio, porque el Evangelio es lo que quiere decir, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hoy en día las noticias en todas partes son puras malas noticias, pero en la Biblia vas a encontrar buenas noticias, que Jesús sana, que Jesús perdona los pecados, que Jesús puede reconciliarte delante de la presencia de Dios. Solamente es a través de Jesús. Aquellos hombres venían y traían a aquel hombre. ¿Te imaginas aquel hombre en el lecho, en la camilla, cargándolo? Y vieron que había obstáculos para llegar hasta donde estaba Jesús. Y ellos no desistieron, no se desanimaron, sino que vieron una oportunidad para poder llevarlas a ellos hasta al paralítico ante la presencia de Jesús. Y lo que hicieron, dice la palabra de Dios, que miraron al techo y dijeron, vamos a subirlo al techo. Abrimos un hoyo y luego lo bajaron y lo acercaron a Jesús. Fíjate qué precioso eso, que estas personas con su fe, fe en Jesús, no fe en los apóstoles, no fe en Pedro, no fe en el apóstol Mateo o en Felipe o en ninguno de sus discípulos, sino que ellos tenían fe que Jesús tenía poder, tenía potestad para poder sanar a aquel paralítico, a aquel hombre. Y entonces lo que decidieron ellos, su fe los lleva a vencer los obstáculos. Necesitamos de fe en Jesús para poder vencer cualquier obstáculo y ayudar a aquel que necesita escuchar la palabra de Dios, aquel que necesita palabra de consolación, aquel que necesita escuchar el glorioso y precioso y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hombres, dice la palabra de Dios, que Jesús miró la fe de ellos. ¿Te imaginas qué precioso? Que al ver Jesús, la fe de ellos, ellos reciben recompensa. ¿Por qué? Porque llevan a aquel hombre delante de la presencia de Jesús y lo ponen ahí a sus pies. Jesús mira y se agrada de aquellos hombres. No mira la fe del hombre paralítico, sino que mira la fe de aquellos que lo llevaban delante de Jesús, porque ellos tenían la plena confianza, la plena certeza y la seguridad de que Jesús tenía poder para sanar a aquel paralítico. Jesús mira la fe de ellos y los recompensa, aleluya, qué precioso. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, aleluya, de los que le buscan de todo corazón. Y estos hombres buscaban de todo corazón llevar a aquel hombre ante la presencia de Jesús para que pudiera ser sano, aleluya. Dice allí en el versículo 21, dice, entonces, dice, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este hombre? Dice, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mira, en la vida cristiana siempre vas a encontrar personas que quieren servir de tropiezo en tu fe, que quieren criticarte. Ir a Jesús lo criticaron. Dice, estos escribas, los escribas eran personas que se dedicaban
a escribir las Sagradas Escrituras, que tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y así va a haber gente que tiene conocimiento de las cosas de Dios, pero no cree. Dice, porque Jesús dice que estas personas cavilaban en su corazón. Una persona que cavila es una persona inestable, una persona que no toma decisiones firmes, que no se decide una cosa por otra. Criticaban, cavilaban en su corazón. Son personas de dos pensamientos, indecisos para tomar buenas decisiones. Y mira el versículo 23, Jesús les da la respuesta. Mira, el 22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, mira, por eso decimos que Jesús es Dios, porque Él conocía los pensamientos de ellos. Él podía saber, podía leer los pensamientos que ellos estaban pensando. Cavilaban en su corazón. Dios conoce el corazón de la persona. Dios conoce tu corazón. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso es que nos conoce, aleluya. Él conoce lo que tú estás pensando, aún antes de que el pensamiento llegue a nuestra mente. Él ya lo conoce porque Él es Dios. Jesús es Dios. Jesús entonces dice, conociendo los pensamientos de ellos, o sea, de los escribas y de los fariseos, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? El 23 dice, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Mira, esta es una pregunta que les dijo directamente a los escribas y los fariseos, a los religiosos, aquellos que creen en todas cosas que ven, pero no creen a Jesús, no creen a Dios. Dicen que creen a Dios, confiesan a Dios, quieren mostrar misericordia, bondad, pero la niegan con sus hechos. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Ninguna de las dos cosas es fácil para el hombre. Ninguna de estas dos cosas. Mire, el hombre no quiere perdonar. A veces por cualquier cosa se enoja con un familiar, con un amigo, con un pariente, se enoja. El religioso dice, yo no te perdono, y que te perdone Dios. Ellos no quieren perdonar cuando son ofendidos. Pero cuando venimos a Dios y le pedimos perdón, cuando le pedimos y confesamos nuestros pecados a Dios, a Jesús, Él es misericordioso y nos perdona. ¿Qué es más fácil? Decir. Mira, nada más decir, ¿qué es fácil? Perdonar los pecados de aquellos que te ofenden. A veces decimos, Padre Santo, perdóname los pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De verdad perdonas a aquellos que te ofenden? Cuando tú mismo te metes en dificultad con Dios, porque dices, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Recibe el perdón de Dios, pídele perdón a Dios. Has pecado contra Dios, pídele perdón a Dios. Y cuando experimentes el perdón de Dios, entonces vas a saber perdonar a aquellos que te ofenden. Aleluya. Mira, el 23 dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil para ti? El 24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Era necesario, mira, Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes por qué? Porque Él conocía el corazón del paralítico.
En su corazón había angustia, en su corazón había desesperación, en su corazón él gemía en su corazón y no pronunciaba palabras. Pero Jesús, conociendo el corazón del ser humano, vio más importante la necesidad de perdonar sus pecados que decirles, estás sano físicamente. Primero lo sana espiritualmente dentro de su corazón, porque de lo interior es la necesidad que nosotros tenemos de pedirle a Dios perdón, porque es más importante que nuestra alma sea sanada que lo físico. Hay personas que quieren ser sanas de lo físico primeramente. Cuando hay por ahí una campaña de sanidad física, todos corren a ver, quiero ser sanado de esto, de esta enfermedad. Y cuando son sanados, lo que hacen es irse y nunca regresar y darle la gloria a Dios. Pero este hombre estaba angustiado, estaba en su corazón, tenía una necesidad de ser sanado dentro de su alma, y Jesús lo sabía. Por eso le dijo, tus pecados te son perdonados, porque es más importante que tu vida, tus pecados sean perdonados para que tu alma no se pierda en el infierno. ¿De qué le sirve al hombre ser sanado físicamente y su alma vive perdidamente en ese mundo y cuando muera va a ir al infierno? ¿De qué le sirve ser sanado físicamente y sigue haciendo de las suyas en este mundo sin andar bajo la voluntad de Dios? Es más importante ser sanado en el alma primeramente, perdonar nuestros pecados y después sanarlos físicamente. Y es lo que hizo Jesús. Le dice, tus pecados te son perdonados. A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo sana interiormente y también lo sana físicamente. No hay hombre en esa tierra que pueda hacer eso. Habrá médicos que te dan medicina para que tu cuerpo sea sanado. Pero déjame decirte, ellos te dan la medicina, pero Dios es quien te sana. Dios es quien te sana físicamente. Y Dios es quien puede sanarte espiritualmente dentro de tu alma, de tu corazón. Dale la honra y la gloria a Dios. No se la des al hombre. Dásela a Dios, porque Dios es quien sana espiritualmente en tu alma, primeramente de lo interior hacia afuera. Por eso cuando nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador, es en nuestro corazón. Dice que por la fe recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y Dios se agrada cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos con fe, porque nadie puede agradar a Dios sin fe. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para sanar, dice, en la tierra, para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mira, los escribas y los fariseos, cuando miraron a aquel paralítico, ellos lo que siempre criticaban y decían que una persona que había nacido ciega o paralítica con alguna incapacidad era porque habían pecado él o sus padres. En una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, cuando vieron a un ciego? Y Jesús le dijo, no es que haya pecado él o sus padres, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste en él, aleluya. El poder se manifieste de Dios de sanidad sobre su vida para darle gloria a Dios, aleluya. Cuando aquellos hombres religiosos, escribas y fariseos vieron que aquel hombre se levantó cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ellos vieron que realmente Jesús tenía poder para perdonar pecados, porque le fue sanado físicamente y era una prueba para ellos ver lo que se levantaba, que había sido ya sanado y perdonado sus pecados. Aleluya. El versículo 27 dice, al instante. Mira, Dios no hace las cosas a medias.
al instante, dice, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Se fue glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue glorificando a Dios por haberle dado el perdón de sus pecados, por haberle sanado físicamente. Ahora ya no dependía de nadie más, sino que Dios le había restaurado las fuerzas y ahora él podía valerse por sí mismo. Aleluya. Ahora él solo podía valerse, ya no necesitaba la ayuda de aquellos hombres para que lo llevaran cargando. Ahora él podía caminar y valerse por sí mismo y ahora podía ir y darle la gloria a Dios. Porque Dios se merece toda la honra y la gloria cuando eres sanado espiritualmente y físicamente. Porque Dios es quien sana, no es los doctores. Qué bueno que Dios puso a los doctores para que sean una ayuda para la humanidad. Pero aún los doctores necesitan de sanidad. Aún los doctores necesitan del Dios maravilloso, del Dios glorioso, para que les dé sabiduría y poder administrar bien la medicina y dar la medicina correcta a aquellos que la necesitan. Gloria a Dios por los doctores y oramos por los doctores, que Dios los use más en estos días que está pasando el mundo por situaciones complicadas, situaciones difíciles. Dice, y Dios les dé fuerzas y fortaleza a los doctores. Dios los bendiga. Dice el 26, dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor. Decían, hoy hemos visto maravilla. Camina con Jesús. Mira, estos hombres que llevaban al hombre paralítico delante de Jesús, vieron maravillas. La palabra de Dios dice que si creyeres, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aleluya. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios por eso te dio 2 oídos, para que oigas y la palabra de Dios entre por los 2 oídos. No que entre por aquí y salga por acá, no. Para que entre por los 2 oídos la palabra de Dios. Al entrar aquí, entra y llega a tu corazón. Y despierta tu corazón, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir es tener conocimiento de la palabra de Dios. Discierne. La palabra de Dios discierne porque es viva. La palabra de Dios es Jesús, es el Verbo encarnado, es Dios encarnado que vino para darnos vida eterna. Para eso Dios lo envió a Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Te invito en este día a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal y puedas recibir la sanidad de tu alma. Puedas tener la seguridad dónde vas a pasar la eternidad. ¿Ya sabes dónde vas a pasar la eternidad? ¿O estás cavilando como estos religiosos? Estás cavilando que no sabes dónde vas a pasar la eternidad. Estás indeciso. Ven a Jesús para que seas estable, para que estés firme en la fe en Jesús, porque Jesús es el único que puede salvar y es el único que te puede llevar al cielo, porque Jesús está ahí en el cielo. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la confianza que cuando morimos físicamente, vamos ante la presencia de Dios, porque Jesús dice en su palabra, mira, en Juan 14, del 1 al 3, te voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Juan 14, del 1 al 3, aleluya, dice, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo, dice,
No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es palabra de Jesús. ¿Crees en Dios? Creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús quiere que estemos con Él. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Entrega tu vida al Señor. Te invito. Si estás decidido a recibir a Cristo, repite conmigo estas palabras de todo tu corazón. Señor Jesús, en este día te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados, Señor, y me ayudes a poder, Señor, entender y comprender tu palabra, a entender de tu amor maravilloso, Señor. Tú mostraste tu misericordia a este paralítico, Señor. Ayúdame, enséñame. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Gracias. Amén y amén. Mira, Dios, Jesús mostró misericordia de este paralítico. Le mostró su misericordia y le perdonó sus pecados. Si hiciste esta oración de todo corazón, déjame decirte que Dios ha perdonado tus pecados. Él es el único que puede perdonar pecados aquí en la tierra. No hay más. Aquel hombre le preguntó a los discípulos, ¿qué puedo hacer para ser salvo? En Hechos 16:31 dice la palabra de Dios que ellos le dijeron, los apóstoles, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga. Dios te bendiga ahí donde estás. Y te felicito que hayas hecho esta decisión. Dios te bendiga. Dios es bueno y Él muestra su misericordia para aquellos que le buscan de todo corazón. Aleluya. Dios te bendiga. Amén, amén.